Bien, alumnos, vamos a realizar una revisión sobre el tema de valvulopatías. Recuerden que dentro de la patología cardiovascular, uno de los problemas importantes es las alteraciones de las válvulas cardíacas y primero vamos a conocer algunas características de ellas, recordando que tenemos cuatro grupos valvulares, los más grandes, las atrioventriculares, que son la válvula mitral y la válvula tricuspidia, y las válvulas sigmoideas o semilunares, que son la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Recuerden también que tenemos algunas válvulas a nivel del seno coronario, válvulas también a nivel de la vena cava inferior, que no vamos a describirlo en esta oportunidad. Ahora, haciendo el detalle de las patologías que se pueden ocasionar en estas válvulas, iniciamos con la valvulopatía mitral. Y la valvulopatía mitral tenemos dos grandes problemas que se van a suscitar en ella. Uno es la estenosis mitral y la otra es la insuficiencia de la válvula mitral. Nos vamos a ver un poco las valvulopatías, cuál sería la etiología, la fisiopatología. Vamos a ir pasando de manera rápida porque en este caso no es una explicación, una clase detallada, sino un resumen de lo que sería valvulopatías. Recuerden que la válvula mitral, el área, el espacio, el orificio por donde va a pasar la sangre de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, va a ser un aproximado de 4 a 6 centímetros cuadrados y está compuesto por dos valvas, ¿no? Es bivalvular, ¿no? Hay un anillo fibroso, las cuerdas tendíneas y los músculos papilares. A ver, veámoslos. Lo que les mencionaba, acá en esta imagen, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? La sangre pasa de aurícula a ventrículo y esta es la válvula. Esta, o acá en esta gráfica, esta es la válvula, ¿no? En este caso, esta imagen nos da una imagen tortuosa. Ya vamos a ver los motivos o la alteración que tiene esta válvula, por ejemplo, ¿no? No estamos viendo, en este lado serían las cuerdas tendíneas que no están siendo descritas, dibujadas o graficadas, y este sería el músculo papilar. A esta área, este segmento fibrótico, le llamamos todo el anillo, todo el reborde es el anillo de la válvula mitral. La etiología, ¿por qué se altera? ¿Por qué se alteran nuestras válvulas? ¿No? Entre ellos la principal causa es la fiebre reumática. Recuerden de que por problemas en la infancia, ¿no? Por problemas infecciosos faringios debido a, a un microbio, en este caso una bacteria, en la antigüedad por falta de antibióticos, ¿no? Progresaban y ahora tenemos una serie de alteraciones valvulares debido a las secuelas de la fiebre reumática. Nos puede causar deformación, fusión, engrosamiento o acortamiento de las cuerdas, ¿no? Los problemas de válvulas congénitas, ¿no? La válvula mitral en paracaídas, un anillo septal valvular o supravalvular, ¿no? Enfermedades sistémicas, carcinoides, lupus, artritis reumatoides o un proceso infeccioso, una endocarditis, también nos puede llevar a alteración de las válvulas. Recordamos acá nuevamente las válvulas, ¿no? Tenemos acá, vean, hay algunas grumosidades, ¿no? Está más grueso esta válvula, el orificio está bastante pequeño, ¿no? Y acá nos está describiendo, por ejemplo, la estenosis de la válvula, ¿no? Que se ha fibrosado, se ha resecado, pensémoslo de este modo, y se ha cortado su orificio de entrada, ¿no? De la sangre del atrio, de la aurícula hacia el ventrículo. Algunos otros componentes, ¿no? Miren, las cuerdas tendíneas, el músculo papilar, todo esto es el ventrículo, este es el septum, tracto de salida del ventrículo izquierdo y la válvula aórtica, ¿no? Lo mismo descrito acá. Recuerden, tenemos en esta válvula mitral dos valvas, es bicúspide, la válvula anterior y la válvula posterior. Solo para que recuerden, anterior donde se ubica es la que está más hacia el lado del septum interventricular, pero recuerden mejor A de aorta. Entonces la válvula anterior va a estar relacionada o va a estar pegada a la válvula aórtica. Entonces cuando le describamos hay lesión de la valva anterior mitral, entonces no vamos a estar pensando
cuál de ellas es. De frente uno tiene que recordar de que la A va de aórtico y ya nos ubicamos cuál es la lesión, en qué ubicación nos encontramos. Podemos encontrar valvulitis reumática, ¿no? Que es inflamación inicial en etapa aguda, que son inflamaciones, pequeñas nodulaciones sobre la línea del cierre, ¿no? De la válvula a nivel de todo el endocardio inflamado. Es una patología que podemos encontrar. Y la fisiopatología, posteriormente vamos a describirlo con una gráfica para no estar un poco ahí sobrecargados. Aquí veámoslo. Mire, si hablamos sobre estenosis mitral, ¿no? Sobre estenosis mitral, vamos a hablar de que si esta es una válvula normal, ¿no? En la cual esta válvula se va a aperturar al momento que la sangre va a pasar de la aurícula hacia el ventrículo, ¿no? Va a tener un flujo de sangre determinado, llamémosle en rangos normales, pero si yo tengo una estenosis en la cual por A o B motivos, ¿no? El orificio de salida de la aurícula hacia el ventrículo es pequeño, se ve reducido, miren lo que vamos a ver, una característica de la válvula, ¿no? Que va a estar engrosada, ¿no? Va a estar bastante engrosada, y nos dicen de que va a haber un abombamiento, ¿no? Un abombamiento de esta válvula, ¿no? Se va a llenar, miren el orificio pequeñito y la cantidad de sangre que va a ocurrir. ¿Cómo creen que va a estar la presión una vez que pase la sangre de este lado para este lado? Va a estar incrementado porque va a tener que hacer mayor esfuerzo para sobrepasar todo el volumen de sangre que se tiene. Entonces vamos a tener un incremento de presiones a nivel de la aurícula izquierda, ¿no? Y menor flujo o menor llenado a nivel del ventrículo izquierdo. Todo eso, recuerden, va a redundar, ¿no? Aquí veamos, miren, mayor cantidad de sangre, ¿no? Lo que vamos a hacer es que vamos a aumentar la fuerza, le llamamos presión o le llamamos gradiente entre la fuerza que hay de una zona a otra zona, se va a incrementar ese grado de presión, ¿no? Y lo que nos dice, mire, el flujo de sangre que ha pasado es bastante poco, el volumen que se llena del ventrículo también es poco, y al momento de eyectar, al momento de expulsar la sangre del ventrículo, va a estar reducido, vale decir, el volumen sistólico está disminuido y por consiguiente vamos a tener sintomatología, signología de un déficit de sangre a todo nuestro organismo. La estenosis mitral, ¿no? Recordemos acá, al aumentar el gradiente de presión diastólica, ¿no? Mitral, en paralelamente a la presión de la aurícula izquierda, ¿no? Vamos a tener un aumento de la presión acá, ¿no? Al momento de la diástole, cuando se tiene que llenar, ¿no? Cuando se tiene que llenar esto en diástole, acá vamos a tener un aumento de presión, repito, porque hay una obstrucción, hay algo que impide que pase toda la sangre de la aurícula hacia el ventrículo. Y si aquí tengo más presión a nivel de la aurícula, a futuro, ¿qué creen que va a pasar? Si yo tengo fuerzas hacia las paredes, se va a dilatar. Y si yo tengo fuerza, dilatación, aumento de presión, aumento de volumen sobre mis paredes auriculares, ¿qué sustancia se va a incrementar en su secreción? ¿Se acuerdan? El péptido natriurético, ¿no es cierto? El péptido natriurético atrial es el que se aumenta. ¿Qué consecuencias tiene? Mire, se dilató acá en esta ecocardiografía la aurícula bastante dilatada, ¿no es cierto? Acá vemos, este sería la valva, ¿recuerdan? ¿Anterior o posterior? Esta es la aorta, este es el septum, esta es la valva anterior, la valva posterior. Yo veo incremento de densidad, descalcificación, probablemente a expensas o a predominio de la valva posterior, que podría ser una descripción. Pero el hecho es que tenemos que saber solamente que hay una obstrucción, hay una estenosis y eso me provoca una dilatación y aumento de presiones, ¿no? Y secreción de péptido natriurético atrial, ¿no? Sobreexposición por la falta de volumen, se va a censar una caída de volumen, se va a activar a ver, si yo tengo una caída de volumen, recuerden, ¿qué vasoreceptor lo va a censar?
aórtico es de alta presión y carotidio de baja presión. Y si es el carotidio el que va a censar esa caída de volumen, lo que vamos a ver es que el glosofaringio va a mandar una señal, ¿no? Incrementando la frecuencia cardíaca, y esto, ¿no?, a futuro va a tratar de compensar, pero como no es suficiente, se va a activar todo el sistema renina-angiotensina y se nos va a activar la, todo un sistema neurohumoral y vamos a empezar con un problema de insuficiencia cardíaca. Veamos acá. Hay aumento de volumen de la aurícula izquierda, claro. Eso nos va a producir distensión, dilatación, estimulación y nos va a llevar a arritmias supraventriculares. Exacto, eso nos puede provocar. El aumento de la presión hidrostática, porque tenemos mayor volumen, que nos va a llevar a un aumento de la rigidez pulmonar y del trabajo respiratorio. Nos va a llevar a edema intersticial e incluso a edema agudo de pulmón. Retrógradamente, recuerden que vienen las venas pulmonares. Entonces, si yo tengo incremento de presión, las venas pulmonares no van a poder ingresar con facilidad, va a incrementar su presión, y a nivel del pulmón también las presiones, ¿no?, se van a incrementar. Edema intersticial, edema agudo de pulmón. El aumento de la resistencia vascular pulmonar, ya tenemos y lo mencionamos, aumento de las presiones de la arteria pulmonar, ¿no?, y retrógradamente ventrículo derecho, aurícula derecha. Ya tenemos un problema de falla cardíaca. Síntomas, ¿no? Las manifestaciones clínicas de la estenosis mitral: disnea de esfuerzo, tos seca, palpitación, cansancio, ortopnea, y todo ello podemos ir equiparándolas con algunos signos o algo que nos van a expresar. Doctor, tengo bronquitis. Algunos tienen una tos hemoptoica, ¿no?, esputo con sangre. Va a haber dolor hepático por la congestión que va a tener, embolias sistémicas, incluso dolor de pecho. Vamos a inspeccionar un flash malar facial, cianosis periférica, el latido parasternal izquierdo bastante bajo, un impulso ventricular, ¿no es cierto? Va a haber un frémito diastólico y choque de cierre de las válvulas mitral va a ser palpable en el primer ruido, ¿no? Ecocardiografía, recuerden, engrosamiento distal en la apertura, habíamos hablado, vean, ¿no?, en este caso, ¿no?, y hay una restricción al llenado. Y si queremos hablar severidad, cuando hay una estenosis mitral, es severa cuando tenemos una reducción menor al 1 centímetro cuadrado de orificio, ¿no? Recuerden, lo normal era el área de apertura de 4 a 6 centímetros, ¿sí? 4 a 6 centímetros cuadrados. Si se reduce de 2 a 4, estamos en una estenosis leve; de 1 a 2, una moderada, ¿no?, y menor de 1, una estenosis mitral severa, ¿cierto? Igual podemos hacer con la velocidad de flujo, con las gradientes o presiones, nos va a hablar de severidades, pero principalmente estamos viendo el tema del área. Complicaciones, ya lo habíamos ido viendo: edema agudo de pulmón, fibrilación auricular, incluso con complicaciones de embolismo, y se puede asentar procesos infecciosos como la endocarditis infecciosa. ¿Qué podemos hacer?, ¿no? Tenemos que evaluar cuál es el área, cuál es la fuerza o la gradiente transvalvular, el gasto cardíaco, la función ventricular y si hay hipertensión pulmonar. Una vez que evaluamos esto, podemos ya proceder a ver qué es lo que se puede realizar, ¿no? Indicaciones de cirugía, ¿no? Entonces podemos hacer cateterismo cardíaco y hacer comisurotopía percutánea con balón. Lo que podríamos explicarles: a ver, ingresamos al corazón, llevamos un catéter y sobre el orificio obstruido lo que podemos hacer acá es una dilatación, le llamamos una plastía, ¿no?, una valvuloplastía de la válvula mitral. Lo dejamos ahí, vamos a tener algunos problemas, y complicaciones en esto también. Vamos a tener manejos también, si es leve moderada, hay una serie de manejos. Si tenemos problemas en capacidad funcional, manejos también, fármacos y otros, pero acá solamente para aprovechar el tema de la posibilidad de una valvuloplastía. Tratamientos quirúrgicos, reemplazos valvulares, ¿no? Y pasamos al tema de la insuficiencia mitral. Recuerden que solamente es un repaso, tenemos que guiarnos de las guías, ¿no?, y de lo que tenemos a la mano como referencias bibliográficas. En insuficiencia mitral lo mismo: la fibra reumática a la cabeza, podemos tener esclerosis valvular, endocarditis bacteriana y las congénitas.
y hablamos de una insuficiencia mitral funcional por agrandamiento del ventrículo izquierdo, vale decir, si se dilata el corazón, si tengo un corazón muy dilatado, va a distanciar las válvulas y va a dejar abierto esas válvulas, ¿no? Problemas en los velos, en el anillo, en las cuerdas, en el músculo papilar, nos pueden dar una serie de alteraciones y problemas que nos lleva a insuficiencia mitral. Ejemplo, la endocarditis infecciosa puede perforar, romperse miren, las cuerdas tendíneas o las propias valvas y nos lleva a una insuficiencia, ¿no? Recuerden, esto era la insuficiencia funcional. Se dilató el corazón, está bien dilatado y lo que hace es jalar el anillo y esto hace de que no se cierre adecuadamente las valvas o las cúspides de las valvas. Lo mismo acá, miren qué es lo que ocurre en el corazón. Ahora tengo la aurícula en la fase de diástole, lo que ocurre es que se llena toda la sangre, ¿no? Se llenó la sangre porque yo no tengo problemas al llenado. Y lo que va a ocurrir ahora es sístole, vamos a inyectar la sangre, pero como esto es insuficiente, o porque se dilató, o porque está roto, o porque tengo una serie de problemas acá, la sangre no solamente va a ir a la aorta, sino que va a haber un retorno hacia la aurícula. Y al haber un retorno a la aurícula, yo incremento el volumen a la aurícula, pero a la vez le estoy robando a toda la parte sistémica y va a decirte que le falta sangre a todo nuestro organismo. Hay un déficit, ¿no?, en el volumen sistólico porque se está yendo hacia otra parte. Al momento de culminar la sístole se van a cerrar las válvulas, ¿no es cierto? Se va a cerrar las válvulas. Esto está cerrado en sístole, recuerden, pero en sístole está cerrado, se cierra la aorta, pero se llena ahora de las pulmonares la aurícula, pero a la vez hay un flujo de nuevo que se va a ir incrementando hacia la aurícula. El volumen que le llega de las pulmonares más el que había recibido, y hay un aumento en volumen también a nivel auricular. Hay más volumen y esto a la larga va a incrementarse en presiones y también dilatación a futuro. Pero también, como hay más volumen y va a pasar más, acá también en algún momento va a tener regular cantidad de volumen, más volumen. Cuando eyecta el próximo ciclo va a inyectar sangre, pero también mayor volumen se va a incrementar a la aurícula y así progresivamente vamos a tener cambios, incrementos de presiones a nivel auricular y ventricular porque hace mayor esfuerzo y todo un proceso para insuficiencia cardíaca. La eyección de la sangre en la aurícula izquierda, ¿no? Hay eyección de la sangre en la aurícula izquierda, hay un aumento de volumen y presión en la aurícula izquierda y hay un aumento de la precarga del ventrículo izquierdo, lo habíamos mencionado, a mayor volumen. Y esto nos lleva a una dilatación del ventrículo izquierdo y por ley de Frank-Starling o por tratar de compensar, inicialmente podemos tener una hipertrofia excéntrica, ¿no? Y si esto persiste, la insuficiencia mitral, vamos a tener ya no la hipertrofia, va a ser sobrellevado, se va a sobrepasar los límites y vamos a tener nuevamente a una dilatación ya severa, irreversible de nuestro ventrículo izquierdo. Fisiopatología ya lo hemos ido mencionando, en forma crónica la sobrecarga del volumen y nos lleva a dilatación. En forma aguda el aumento brusco de la presión nos puede llevar hacia edema agudo del pulmón, aumento brusco de la presión auricular izquierda, aumento de las pulmonares, las venas y retrogradamente aumento de la presión a nivel de las arteriolas pulmonares y edema agudo del pulmón por extravasación del volumen. Síntomas igual, palpitaciones, síntomas de insuficiencia cardíaca crónica o congestiva inicialmente acá, ¿no? Y en forma aguda el edema agudo del pulmón. Semiología, fases mitral con cianosis distal. A nivel local no tenemos poca validez, no tenemos localmente muchos rasgos que realizar. Choque de punta desplazado, frémito apical, ¿no?, por crecimiento de ventrículo derecho a posterior, latido paraesternal derecho. Aquí hablamos, perdón, este es izquierdo. Agrandamiento del área cardíaca por crecimiento ventricular izquierdo a la percusión. Y en la ocultación vamos a escuchar un soplo, ¿no? El soplo, ¿no? Antes de hablar de prolapso válvula mitral, ¿no?, el soplo va a ser un soplo en
sístole o en diástole. Recuerden, el soplo de la estenosis mitral va a ser un soplo en, recuerden, si tengo estenosis, la sístole no va a tener mayor problema, pero la diástole, ¿no? Digamos, al momento de pasar la sangre, ¿no? Va a tener un flujo bastante disminuido. No vamos a tener mucha signología, muchos cambios en tema de ruidos agregados, pero lo que sí va a haber va a ser un choque fuerte contra los velos de la valva mitral, y ese choque nosotros sí lo podemos percibir. En sístole estamos hablando de estenosis mitral por si acaso, repito, la válvula va a estar cerrada, no hay problema y va a eyectarse, pero en insuficiencia mitral sí, el soplo es en sístole, tú eyectas pero se va a regresar hacia la aurícula un chorro, un flujo de sangre por las válvulas que no logran cerrarse completamente, tú vas a tener un soplo en sístole, ¿ya? Pueda tener en la ocultación un prolapso de válvula mitral que también me va a dar insuficiencia si escucho un clip protosistólico o mesosistólico, ¿no? Recuerden el soplo mesosistólico en prolapso de válvula mitral que aumenta con maniobras de Valsalva, ¿no? ¿no? Con la taquicardia o al ponerse de pie es una característica, y puedo encontrar un tercer ruido, esto ya por la insuficiencia de válvula mitral. Edema agudo de pulmón en la radiografía, no vamos a hablar mucho más, y la etiología, aquí no dicen se rompieron las válvulas, ¿no? Las cuerdas tendíneas, perdón, de la válvula mitral. Esta es la válvula. Hago sístole, pero miren todo el flujo de sangre que está retornando, ¿no? Hago sístole y acá hay un flujo de sangre, ¿no? Esto no ha cerrado, y en sístole por acá hay un chorro de regurgitación. En forma aguda hemos visto agudo de pulmón, crónico ya lo habíamos descrito también, no vamos a seguir viendo esto, y las complicaciones nos va a llevar a fibrilación auricular, arritmias, ¿no? Embolias, puede formar trombos y una embolia es a nivel cerebral, no, es asiento para infecciones, nos puede llevar a edema agudo de pulmón, arritmias ventriculares y falla cardíaca congestiva. Vamos a culminar ahí. Recuerden de que tenemos que ir revisando todo el proceso de valvulopatías, y queda pendiente el tema de la valvulopatía aórtica, en la cual nos podemos confundir con el soplo. Recuerden, el soplo de la insuficiencia mitral es en sístole y el soplo de la estenosis aórtica es en sístole, ¿no? Recuerden, es un adelanto para la valvulopatía aórtica, ¿no? Y que tenemos que estar pendiente acerca de otros ruidos agregados, ¿no? Y recuerden, ya no sería a nivel de las lesiones de las atrioventriculares, sino a nivel aórtico y pulmonar serían las alteraciones de las válvulas sigmoideas. Muchas gracias.